Sátiros y vacantes, bienvenidos a ¿Quiénes somos para criticar? Bacanales, mis vacantes y sátiros, bienvenidos aquí a ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Y estamos aquí en este espacio abierto. Hacia allá al fondo hay un paisaje bucólico bien bonito, pero que no van a poder ver porque Helios ha decidido estar presente para acompañarnos en este momento, porque vamos a hablar de un tema importante. Sí, hoy día vamos a hablar acerca de Antígona y el teatro griego, ¿no? Haciendo un poco de la cháchara, un poco de la conversa acerca de esta obra teatral escrita, pero que también ha tenido múltiples versiones a lo largo del tiempo. Claro, ¿no? Que sí, un poco más de 200 allá en Europa, sin contar las latinoamericanas, porque esas no se registraron, por favor, cuando se hizo el conteo, ¿no? Pero vamos a hacer un saludo. Un saludo a nombre de Dionisio, que es el causante de todo esto, ¿no? Salud. Oye, qué rico está buena. Sí. Está buena. Es muy bien. Ya. A ver, comienza tú. Ya, a ver, veamos. Antígona se escribe en el 441 antes de Cristo por Sófocles, que es la tercera tragedia que completa la trilogía, que tengo entendido que era la costumbre que se hacía para cuando se escribían las tragedias en estas fiestas dionisíacas, ¿no? Que es con la que se concluye y la que termina la tragedia de los Lacdácidas, ¿no? Que son todos los descendientes de Layo, ¿no? Por su chistosada que hizo con su pupilo, ¿no? Lo violó, y entonces el padre del pupilo lo maldijo, ¿no? Tu hijo te matará, se casará con tu madre y todo eso, ¿no? Y toda tu descendencia va a desaparecer. Y es ahí, pues, ¿no? Cuando comienza toda la tragedia, ¿no? Él vota a Edipo, estando en un reino lejano, escucha la profecía que le toca y por huir de su destino se encuentra con su destino, pues, ¿no? Después de eso, él maldice a sus hijos, que tuvo con su propia madre, ¿no? Porque ellos querían ver, ya papá, tú te vas a ir, te vas a quedar, ¿no? Fuera de acá del reino, pero ¿quién de los dos va a gobernar, ¿no? Entonces, los dos se van a morir por su propia mano. Dicho y hecho, pasa eso, y entonces queda Antígona, pero ella también muere, ¿no? Y supuestamente, con la versión que da Sófocles, quedaría una persona viva de los Lacdácidas, que sería Ismene, pero es una creación de Sófocles, porque Ismene en la mitología no existe, solamente son los tres hermanos, ¿no? Y a partir de esto es que tenemos esta historia, ¿no? De Antígona, de Sófocles, que de las 113 tragedias que escribió solo quedaron 7, 3 de ellas son las que acabo de mencionar, y posiblemente porque han sido las mejores, una de las mejorcitas, que hubo bastantes copias que se pudo salvar, ¿no? Estas de acá. Aparte de que tú sabías que en ese entonces, bueno, el papiro, que era piel de animal donde se escribía, era tan costoso de hacerlo, que entonces, bueno, pues tengo que mandarle una carta a mi familiar y voy a escribirle de acá porque va a resistir el viaje que va a tener. Bueno, pues con mi navaja borro lo que está escrito acá y escribo encima, ¿no? O sea, se borraron encima y no solamente una vez, sino 2, 3 veces. Sí. Y entonces, que es lo que se conoce como palincesto, entonces, ¿no? Es volver a escribir encima de los textos ya escritos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me parecen más interesantes de Antígona es cómo continúa, primero cómo el autor ha tenido esta capacidad para continuar esta historia de mitos y cómo
también Antígona llega a ser un personaje universal, ¿no? Trascendental, que lo encontramos, o sea, que a través del tiempo ha logrado sujetarse a la historia, o sea, Antígona no ha decaído en su concepto, en su sustancia, digamos, ¿no? Pero qué importante también es entender lo que has mencionado hace un momento, ¿no? Antígona nace en un contexto, y en un contexto de mito, y en un contexto histórico en el cual, por ejemplo, los griegos tenían muy claro el, el destino, cómo el destino ya está marcado, cómo hay una idea fija sobre el camino que debes tomar, ¿no? Cómo las decisiones están marcadas. Y yo pienso que eh, precisamente por eso, y porque nos concierne mucho la pregunta sobre el futuro, sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos, y que es una pregunta que se ha extendido a lo largo del tiempo también, ¿no? Y sobre el destino, ¿tendremos un destino o no? Yo no considero que tengamos uno, creo que lo vamos haciendo, pero creo que hay cuestiones que determinan al ser humano, ¿no? El lugar donde viene, de dónde nace, la estirpe, ¿no? O sea, Claro, hay las circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo ajá, que hacemos con nuestras circunstancias? Y a partir de eso es lo que con lo que nosotros nos tenemos que ir formando, ¿no? Que es más o ajá. menos un parafraseo ñoño de Sartre, lo que acabo de decir. Pero es que Antígone en griego, que es que significa la que está parada frente a la sangre de sus ancestros. Y entonces eh, ella representa a la ley ágrafa, ¿no? La ley natural, ¿no? Y Creonte viene a presentarnos lo que es la ley positiva, ¿no? Lo que viene Hegel, Kilger, Heidegger a hablarnos, ¿no? Sobre la filosofía del derecho, ¿no? Y entonces es ese choque, ¿no? ¿Qué es lo que importa acá, ¿no? Si es la ley natural con la que comenzamos a tomar conciencia como seres humanos, o la ley que nos implantamos a nosotros mismos para poder vivir en convivencia en esta cosa que hemos creado llamada sociedad y que va camino hacia una civilización. Hay un marco filosófico importante dentro de la obra, ¿no? Ir entendiendo, por ejemplo, como lo que acabas de decir, ¿no? Que es estas leyes que son vistas como naturales o vistas también como lo jurídico, que a mí mucho me traslada a cómo vivimos ahora, por ejemplo, lo de las prisiones, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, he escuchado múltiples veces comentarios como que las personas que han cometido un acto criminal no deberían, o sea, no deberían tener ninguna posibilidad de vida más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, venimos otra vez sobre cuestiones importantes, ¿no? O sea, cuestiones que trascienden lo jurídico y lo natural, por decirlo, ¿no? O sea, lo natural es que vivas y que enmiendes tus errores, pero ¿cuál es la respuesta ahí ante la violencia de la vida? Porque la vida es violenta por todos lados y algo que venimos construyendo los seres humanos es un sentido de paz y de comunidad que difícilmente lo estamos logrando, o sea, lo estamos logrando muy mal, nos está saliendo muy mal ese, Sí, ¿no? esta transgresión del hacer respetar la ley o querer implantar a través de la ley, ¿no? Positiva, el respeto a la vida, que es una ley natural, ¿no? Y cómo transgredimos eso y nos vamos por otros caminos funestos y llenos de demagogia que nos hacen perder el sentido de qué es lo que está pasando, por qué estamos viviendo esto, ¿no? Creo que un típico caso son las cárceles de Bukele, ¿no? Que en un principio él lo que busca y, es
aplacar la violencia que hay en El Salvador, ¿no? Y parte desde la estigmatización de los tatuajes, ¿no? Que, bueno, no vamos a decir que son santos la Mara Salvatrucha, pero a partir de eso viene él y hace un negocio con Trump para recibir a todos los migrantes que ni siquiera se sabe si realmente son del Tren de Aragua o, o criminales, o simplemente son personas a las que por ser latinos vienes Los y te ha segregan y encarcelado. te mandan y Sí, de hecho justo hoy en la mañana estaba viendo en un noticiero y decía que se había ya derogado la ley donde si encuentran a una, por las motos en Lima, Ujú. donde si encuentran a una persona, me eché mi perfume de flores y de miel, ahora la mosca cree que yo soy una florecita. Entonces, que se habían TDA, que se había derogado esta ley y que a las personas, por ejemplo, de San Juan del Urigancho que encuentren en Miraflores con una moto, van a considerarlas sospechosas. ¿Y que Pero sí, no pero tienen es que es trabajo? estúpido, claro, porque yo no es que trabajo alrededor de mi casa. No, o sea, y claro, y esto es una cuestión pequeñísima, pero que de alguna manera Sófocles encuentra una versión grande sobre esto, ¿no? O sea, nos cuenta una gran historia sobre este personaje que desafía la ley porque está convencido de que hay algo mucho más importante que la ley de la autoridad, digamos, ¿no? Y esta historia nos va a, de alguna manera, siempre nos va a poner en diálogo con nuestra realidad, porque estamos constantemente viendo cómo el poder y la autoridad se expande, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento en el que Dina, por ejemplo, ha hecho y deshecho con la ley y ha utilizado o está utilizando, porque el poder siempre hace eso, a la policía para ejercer esa Ujú. autoridad, ¿no? Y Claro, entonces, porque ella es la ley promulgada a la que hay que acatar, ¿no? Olvidándonos de lo primigenio que es la ley natural, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la dignidad sí, y y que nos... yo creo que ahí, por ejemplo, José Pablo Feynman dice algo interesante, ¿no? Dice, hay una ley que es la ley de la autoridad, la ley que sirve al Estado, digamos, de alguna forma, pero también están los derechos humanos y los derechos humanos se crean a partir de este conflicto. ¿Por qué? Porque el Estado muchas veces, o el gobierno, vamos a poner así, busca como cierto orden de acuerdo a lo que se está desarrollando, pero hay derechos humanos universales, derechos humanos que tienen que ser apoyados por ONGs, por instituciones grandes, por digamos, organismos internacionales y que hemos visto que muchas veces estos organismos internacionales lo único que pueden hacer es pronunciarse porque no hay forma de que paren las atrocidades que se dan dentro de los países, ¿no? Y ese es como maquillamos el crimen, pues, ¿no? Entonces la derecha siempre tiene la costumbre de ocultar al crimen, ¿no? Y la izquierda tiene la costumbre de ensalzarlo, ¿no? Me acuerdo que hace unos años atrás, participando en el FITECA, uno de los centralizados es siempre ir pues a la cárcel ahí a hacer teatro. Y nos fuimos pues, pero ahí con los presos políticos. Y estaba conversando con uno de ellos, ¿no? Yo lo miraba, lo escuchaba y lo convencido que él estaba con la causa y cómo tuvieron que dejar
coche bomba ahí en este edificio residencial, ¿no? Porque estaban a punto de cogerlos y entonces tenían que dejar el coche en algún lugar y lo dejaron a ese lado, ¿no? Ahora Y pasa algo, justificando ahí ¿no? sí, ahora pasa algo fundamental en la historia de Antígona, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, podemos decir, no, Antígona fue este personaje, vamos a poner revolucionario, o vamos a poner No es este, revolucionario, es rebelde. es La rebelde, imagen revolucionaria viene ya en las adaptaciones, sobre claro, todo en latinoamericanas, sí, porque ajá, están escritas la mayoría de ellas dentro de un marco de claro, conflicto político y de lucha armada interna de cada uno de los países, pues. claro. Ahora, es que a donde iba yo es que podemos ver a este personaje de esta forma, pero separándonos de nuestros contextos que siempre han, o no que siempre, pero que han hecho estas revoluciones. El personaje de Antígona es un personaje totalmente pacífico, ¿no? O sea, es Ujú. un personaje que si bien lucha por lo que quiere, no va y hace algo contra el Estado específico, o sea, no va y pone la bomba Ujú. no sé, pues en el trono de Creonte, ¿no? O no va y toma las armas para ir en contra de Creonte, ¿no? Hace algo tan simple como Como desobedecer y hacer un acto ni que, siquiera lo entierra, simplemente le hace la libación necesaria, ¿no? Porque eh, lo que pasa aquí es que Creonte no deja que los dioses cumplan sus funciones, claro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de las leyes sacrosantas que tenían los dioses griegos, había una ley que era la ley del no derramamiento de sangre familiar. O sea, una de las cosas peores que podías hacer tú era matar a un familiar. Consciente o inconscientemente. Tú matabas a un familiar y estabas condenado. Venían las furias y te castigaban, ¿no? Con eso. Entonces, aquí Teocles y Polínice tenían que ser castigados. Tenían que pasar por el juicio de los jueces del inframundo, ¿no? Los hermanitos estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Caballero del Zodíaco, ¿cuál es? ¿Cuál es? este, Minos, Radamantis y Éaco, Ah, ya, ya, ¿no? ya. Ellos son los jueces del inframundo, entonces ellos tenían que pasar por este proceso. Y pues como son hijos de nobles, tenían pues la, el acceso casi directo, ¿no? Con el barquero para tener las dos monedas. Claro. Entonces solamente uno de ellos nomás iba a pasar, pero claro, como los dos se mataron mutuamente y como mayormente el castigo es la muerte, como que hay algo tal vez parejo, podríamos decirlo ahí, ¿no? Pero él viene e interrumpe este acto, ¿no? Claro. Entonces, creo que Creonte representa, ¿no? A esta necesidad de la ley de querer imponerla a la fuerza, ¿no? Y que le causa a él mismo incluso, ¿no? Dolor, El claro. dolor y la derrota. ¿Por qué? Porque ve a su hijo que quiere matarlo y al ver que no puede, el muchacho se mata, se hace un Claro. harakiri griego, ¿no? Su esposa va y se ahorca también en su casa y entonces él queda solo. Y en algunas versiones, ¿no? Creo que vienen nuevamente los Mensajeros. no, vienen los guerreros nuevamente a querer invadir Ah, ok, ok. creo que en la versión de Brecht creo que sucede, no me acuerdo el nombre, Argos, ¿no? Los Argos. Que regresan, ¿no? Claro, vuelven, ¿no? A querer a la revancha, ¿no? ¿Y qué piensas tú de las múltiples versiones que se han hecho? O sea, yo creo que un texto, o sea, no creo que seguramente hay muchos más, pero no creo que haya un texto tan tocado como el texto de Antígona para Sí, hacer tantas sí, versiones. ella es la más versionada, a pesar de que todo el mundo alaba a Edipo Rey, ¿no? El texto, es la más versionada. Y como tú bien lo dices, es un personaje que nos viene a tocar tanto y cada versión tiene su propia búsqueda y trabajar en su tiempo, ¿no?
la versión de... La versión de Brecht es una versión Sí, increíble, la es versión de Anuil, bellísima. la versión de Anuil integra a un personaje que no está, así como Sófocles viene e inventa a Ismene, que que es un personaje muy mieloso, ¿no? Él viene e integra a la nodriza ¿La nodriza de quién? De los de cuatro Oneil, hermanos. claro, de los cuatro hermanos, ¿no? Y es con la que habla con Antígona, ¿no? Y en una versión última de Antígona 2000, una versión española, ella viene y habla, ¿no? De, de la guerra ya directamente, ¿no? De cómo las mujeres no les escuchan porque a ellas no les gusta la guerra, por eso no las escuchan, porque son ellas las que nacen, las que hacen parir y son ellas las que entierran a los A muertos, los muertos, ¿no? ¿no? Porque en los griegos eran ellos los que estaban, ¿no? Y es interesante porque comienzan a mencionar personas con nombre y apellido muertos en guerras, en conflictos sin sentido, ¿no? Y, y comienza a manifestar este dolor. En la versión de O'Neill también, cuando los dos hermanos se enfrentan y se matan, los carros del ejército invasor se retiran y se retiran por encima de ellos, chancándolos, triturándolos y haciendo una mezcla que no se sabe cuál es el brazo de cuál. Y viene Creonte y dice ya, bueno, pues de aquí para acá es Eteocles, de aquí para acá Polinis, este de acá se entierra, este de acá no se entierra, ¿no? Qué terrible. Me encanta porque ahí hay otro símbolo potente también, ¿no? O sea, el símbolo de en la guerra y después de la muerte, o sea, la causa de este y la causa de este no tienen ningún sentido ante la destrucción que tiene la guerra, ¿no? O sea, y por ejemplo, a mí me gusta mucho ya la versión de Sara Joffre, ¿no? Y la de Watanabe, ¿no? Que son versiones ya de acá, ¿no? Y que son sumamente interesantes porque de alguna manera yo creo que tienes razón y estos grandes autores es increíble porque se han fijado en estas obras como una especie de reto, pero al mismo tiempo como una fórmula para encontrarse dentro de lo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso creo que pasa con Watanabe y con Joffre, con estos textos que nos revelan pues a personajes que ya tienen esta, por ejemplo, bueno, el de Watanabe siempre un poco más universal, pero el de Joffre, por ejemplo, mucho más enraizado. Mira, yo creo que Watanabe, por su calidad poética, nos hace sentir que estamos acercándonos bastante al mito y para arrastrarlo hacia nosotros. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Watanabe? Watanabe viene a hablar, a juntar dos personajes. Un personaje que me parece muy importante y que siempre aparece en todas las tragedias griegas, que es el mensajero, que es el que cuenta, el que narra, ¿no? Y Ismene. O sea, Ismene viene y cuenta todo. Ella es la que está contando todo. Claro. Porque al final es ella la que dice, hermana, perdóname y ahora sí voy a hacer lo que tú me pediste que haga en un inicio y no lo hice. La libación a mi hermano. Eso es lo que voy a hacer. O sea que estamos hablando de aquellas personas que se portaron políticamente correctas en un inicio y que les llegó el momento de darse cuenta que, como diría Brecht, ahora vienen por mí y ya es demasiado tarde. Entonces lo único que me queda es por lo menos actuar en algo, a ver si así salvo mi dignidad. Claro. Y Watanabe también hace esto porque tiene una conexión muy especial con, o sea, con el poder de observación, ¿no? O sea, nosotros, Watanabe en su poesía, pero también en su narrativa y en su versión de Antígona, eh, escoge al personaje y al ojo que ve algo, ¿no? Y el que se da cuenta de algo, el que reflexiona sobre esto que ha pasado y lo impacta de cierta manera, ¿no? Y algo surge a partir de eso. Entonces, eso es importante también porque
da cuenta o da voz a quienes hemos estado también de espectadores, ¿no? A quienes también de alguna manera hemos recibido la historia, ¿no? Y qué interesante se vuelve ya pasando al teatro propiamente, no al texto, sino al teatro con la actuación de la Rally, pues, ¿no? Hay una versión argentina que es la que sigue en su 18ª temporada, ¿ya? Y que ella maneja con una soga, la chica, y a partir de eso viene y trabaja la energía, ¿no? La energía el cambio de energías de los personajes, ¿no? Para abordar la historia, ¿no? Que es lo que propone Watanabe, ¿no? Supongo que a raíz con Yuya Ascari, ¿no? Porque conjunto con ellos Claro, trabajaron el texto, junto con ellos, ¿no? Entonces creo que esto del manejo de las energías, ¿no? Dar definir la energía a cada uno de los personajes para ir contando la historia, creo que es el hilo conductor para esto, ¿no? Y entonces la actriz comienza a desarrollarlo, ¿no? A través de unas sogas. Creo que esto de la narración, de contar la historia, es muy fuerte e importante y tenerlo en cuenta cuando se quiere abordar un texto griego. Porque ¿sabes qué? Cierto. ¿Sabes por qué? Porque una de las leyes que tenían para hacer las representaciones es de que no se podía mostrar escenas de matanza, sí, de violencia, no, porque todo es lo recitado. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? Entonces, para salvaguardar esta moral de griega, viene el mensajero, claro. porque él es el que viene y te cuenta todo, ¿no? Sí, yo de hecho... No, en Edipo viene el mensajero representante y dice, y se reventó los ojos y la otra se ahorcó y solamente abren la puertita, sacan la imagen que se ven así y bueno, en un segundo y ya está, ¿no? Sí, yo pienso, por ejemplo, ahí... por eso te decía cuando hiciste, ya yendo un poco a las representaciones locales, cuando hiciste el personaje de mensajero y el personaje de Tigresias. En la versión del grito. En la versión del grito. Te decía, wow, genial, porque te voy a ver en un personaje increíble, porque, o sea, definitivamente para hacer Antígona y hacer una versión donde incluyas todo esto que se narra, necesitas un actor muy bueno para ser de mensajero, porque va a contar y tiene que hacerte sentir todo lo que está pasando por fuera del escenario, ¿no? Y es como, ¿sabes cómo lo veo yo? Como los grandes monólogos de la Meryl Streep. O sea, perdóneme, pero sí. O sea, Meryl Streep tiene una capacidad para hacer monólogos largos. Hay uno que hace frente a su ventana y está solamente contando cosas, la loca. Y no hay, y no vemos nada más, ¿no? No vemos nada más que al personaje hablando y contando esas cosas. Entonces, ahí tienes que tener una gran capacidad actoral. No voy a negar que sí, me gustó mucho más el personaje del mensajero que el de Tiresias, a pesar de que ya había hecho Tiresias en una versión anterior en la escuela. Quizás porque me di cuenta que la versión que hicimos en la escuela fue carente de sentido. Y aquí me gustó porque sí abordamos el texto desde lo primigenio, porque fue la versión de Sófocles. Y sí, yo me enamoré más del mensajero que de Tiresias. Tiresias era simplemente un momento chonguero para mí en el montaje. Pero esta necesidad de tener que mandar el mensaje, porque pucha, si no mando el mensaje, me matan. Pero si llevo a dar el mensaje, me van a matar. Entonces, ¿qué hago? Que sea lo que los dioses quieran, pues, ¿no? Claro. ¿No?
Y después de esto vengo y encuentro la solución de que sí, acá está, yo no tengo nada que ver. Y me libra, ya puedes irte entonces, estoy libre, ¿no? Y estoy festejando por mi cuenta, cuando me doy cuenta de todo lo que está sucediendo después, me doy cuenta de que llegan a la cueva, que primero la iban a lapidar, después la van a enterrar viva, y la encontraron ahorcada y al otro muerto. Entonces, ya pues nos quedamos sin gobernantes, ¿no? Claro. Nos quedamos sin nada. ¿Qué hace Creonte? Se va a desterrar también igual que Edipo. Entonces, nos quedamos acéfalos de gobierno en Tebas, ¿no? Okay. Y entonces Sí. termina borracho y todo, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de eso, a mí la versión de Antígona del Grito me pareció una versión bastante posmoderna, en el sentido en el que, si bien el texto se abordó casi naturalmente, yo pienso que habían muchos cambios de escena, muchos diferentes contextos. Yo pienso que ha sido una buena versión. Perdóname, Ray, por todas las huevadas que hice, perdón. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. Hace poco me escribió, me dice, estoy viendo una de las grabaciones y dijiste cualquier huevada. En una de esas, estoy estando de Tiresias, después de profetizarle a Creonte que su hijo va a morir, bueno, profetizarle de que en su casa la sangre va a correr, porque no solamente se trataba de Hemón, sino también de su esposa. Pero como no teníamos, no sacamos a su esposa ahí, entonces no la mencionamos y si no te miro no existes. Entonces yo vengo y le digo, ¿no? A Creonte, que vas a sufrir después de todo lo que de todo lo que has hecho, ¿no? La vas a pagar caro, ¿no? Y la queso. Y me fui y caminaba al lado de Ray, y Ray me quedaba mirando. Y Ray siempre tiene la costumbre de hacer unas anotaciones y antes de la función darnos las anotaciones de la función anterior. Y cuando me toca a mí a decirme algunas cosas así, viene y grande. Y prohibido decir la queso y otra frase como esa. Pégate al texto. Pero, ¿qué pasa ahí? No sé. Tendríamos que analizar, ¿no? O sea, desde un punto de vista del actor, ¿qué sucede? O sea, ¿en qué pasó? O sea, me pelé completamente la cabeza. Estaba divertido. Usaba una tanga, estaba semidesnudo y profetizaba después de haber tenido un coito rectal con el rey. Entonces, ¿qué me pides? Pues? De todas maneras yo pienso que en esta versión había muchas ganas de transgredir y también el deseo de poner sobre la palestra a personajes que no son heterosexuales, ¿no? Que están dentro de No, pero es que, no, fíjate tú que con Tiresias, aunque la gente no lo crea, esta versión trans de Tiresias no está alejada de la mitología. ¿Por qué? Porque Tiresias estaba caminando un día por ahí, por un camino, y ve a dos serpientes que estaban teniendo relaciones sexuales. Y dijo, ¡ave! Dos serpientes. Y de la nada, el tío, de la nada, agarró un palo y las mató. Las mató, en su momento feliz las mató. Y entonces, ¿qué pasa? Del cielo viene Hera y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes con mi animal tótem? Agarra y lo deja ciego. Y no, miento. Agarra y lo convierte en mujer. Ah, ya.
lo convierte en mujer. Y después de esto, ¿Y cómo él- hace para convertirse después en... Oye, ella misma viene y lo vuelve a ser hombre. Ah, ya. Pero cuando ella lo convierte en mujer, ¿para qué? Para que él se vuelva un sacerdote de su templo. Y ahí él tiene 2 hijas y ellas también se O vuelven sea, no está muy sacerdotes. alejado. No está muy alejado. No, Después de eso, ya ella lo vuelve a ser hombre, ya ándate por ahí por tu vida por ahí. Y un día ella y Zeus estaban discutiendo de quién gozaba más en la cama. Y ella decía, los hombres. Y él decía, no, las mujeres. No, los hombres, no las mujeres. Preguntémosle a alguien que sepa darnos la respuesta. ¡Tiresias! ¡Ven! Tú que has sido hombre y mujer. ¿Quién goza más en la cama? Las mujeres. Y como le dio la razón a Zeus, era enojada, lo volvió ciego. Y Zeus agarra y le dice, ay, ¿por qué lo dejas ciego? Pero sí está bien. Y como los dioses no pueden deshacer los castigos de otros dioses, aparte que Zeus también era bien, Pendejo. sí, para hacer la cosa, le da el don de la profecía. Ah, ok. Para que vea a través de más allá de lo evidente. Más allá del evidente. Sí, bueno, eso yo pienso que ha sido una obra, una puesta en escena de Antígona bastante transgresora. Han habido, yo creo que por eso mismo de la transgresión también se perdió un poco la potencia de la historia de Antígona, ¿no? Pero sí considero que ha sido más que ha sido 2 cosas al mismo tiempo, que es que la persona cuando va al teatro necesita pasarla bien y divertirse. Ha sido una manera de que una persona pueda digerir la historia de Antígona de una manera no convencional o de una manera más actual. Porque cada vez que vamos al teatro y vemos a la Antígona hacer lo mismo, ya digamos que en las nuevas generaciones, ¿cómo van a digerir todo eso? Sí, Necesitamos que hacer que se digiera también. Yo me siento conflictuado, sí, pues con la versión que hicimos en la escuela, porque la versión que hicimos en la escuela era Antígona de Bertolt Brecht. Y entonces el director se explayó completamente en su necesidad de mostrar su concepto estético, ¿ya? Su concepto surrealista, ¿no? Para hacer con Jara. Claro, con Jara. Y esto nos alejó completamente de la intención del texto de Brecht, o sea, Claro. la cuestión política, ¿no? El trabajo del distanciamiento, nosotros no lo trabajamos. Claro. Y no lo trabajamos por el simple hecho de que no lo estudiamos, Claro. no lo entendimos. Nos dejamos llevar simplemente por las locuras estéticas, las necesidades que ni siquiera nos salieron bien. Porque el escenario, para representar el orden drástico de Creonte, plantamos como 21 estacas de metal, ¿no? Cada uno con sus soportes, y cada una estaca se podía sacar y convertirse en una espada, que era lo que hacía Creonte y Hemón para pelear y mientras leían sus textos. Que Hemón, pues bueno, pues creo que está muy mal analizado, ¿no? Porque es políticamente correcto ante las cosas que dice su padre, porque sí, pues sí, pero aquí, bueno, ya, pero... Y después habla con su padre, pero papá, no te enojes, ¿no? Aunque el papá lo rechaza, ¿no? Y después él va, no, sí, Antígona, te amo, te quiero, ¿no? Y después va y se quita la vida, ¿no? Pero, ¿qué hace? No hace nada. Y entonces, eso es Hemón siempre es Hemón, ¿no? En la versión que sea siempre se encuentra en ese sentido. Es más, incluso en la versión de Anhui, ¿Y tú qué personaje hiciste ahí? Tiresias también. Hice Tiresias y de los ancianos. De los ancianos. Sí, y Hemón pues viene y le reclama en la versión de Anhui
a Antígona, a ti no te gusta vivir, ¿no? ¿Cómo que no me gusta vivir?, le dice Antígona. ¿Quién es la que se levanta primerita para recibir el sol? ¿Y quién es la que se acuesta última para vivir un poco más de la noche? ¿A quién le ha gustado siempre andar descalzo y le han dicho que no? ¿A quién le han dicho que no juegues en el agua porque se manchan los vestidos? ¿A quién le han dicho que no puedes dormir con todos los animales en tu cama que encuentres por el bosque porque no puedes abrazarlos a todo el mundo y no puedes abrigarlos? ¿A quién le han dicho? A mí. ¿Me dices a mí que yo no tengo ganas de vivir? Qué hermoso. Es un texto muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Toda la hora que se acaban de zafar ha sido para que Gustavo hable este texto, nada más. No, yo creo que Antígona, aparte de Antígona como personaje, como símbolo que tiene, yo creo que también es importante analizar este texto maravilloso que tienen los ancianos. Ah, ¿no? también, Sí, también. sí, porque yo cuando estaba en la versión de la escuela, estaba con una máscara que tenía acá una barba inmensa y hablaba y bueno, estaba prácticamente con la boca tapada y no se me escuchaba ni mierda, ¿no? Una falla técnica ahí que tuvimos, ¿no? Y el distanciamiento, ¿cómo trabajamos el distanciamiento? Bueno, pues es acercarse al público. Entonces me pegué a la fila del escenario en el teatrín y ahí escupía el texto, ¿no? Para que me puedan comentar. Entonces me acuerdo bien claro que Giuseppe me dijo que me daba ganas de agarrarte la máscara y soltártela ahí. Bueno, otra amiga me dijo, esos, ¿qué eran? ¿Micrófonos? ¿Iban a cantar o qué iban a hacer? No, eran la representación de la opresión. Nunca lo entendí. Lo que pasa es que muchas veces, y eso pasa con los directores también que tienen sus pegadas, donde proyectan símbolos o signos en el escenario que no siempre son entendidos por el público y bueno, no sé, más allá de... Claro, sobre todo que si tú vas a transgredir un texto y desde la situación, o sea, si lo vas a transgredir, tienes que arrancarlo completamente de la concepción. O sea, si vamos a decir, es que es difícil decir, voy a hacer un texto de Brecht, pero no voy a hablar nada de política. Entonces, claro. Si vas a hacer eso, entonces coge cualquier otro texto que no sea de Brecht. O coge la historia que él está contando y adáptala para cualquier otra cosa, ¿no? Yeah. Es lo que yo hice con Ingrávido de París Pesantes en la última versión. No veas esa versión. En la última versión. En la última versión, porque hice 3 con el grito, hice 3 versiones. Las 2 primeras sí estaban dentro del marco político. La última, no. Y no lo hice así, de tal manera que cambié todo. Agarré y dije, no, yo quiero hacer una serie de Star Wars. No, miento, de Viaje a las Estrellas. Quiero hacer eso, y eso es lo que agarré, y eso es lo que hice. Sí. Y lo hice musical. Sí, entonces, terrible, eso. Terrible. Y entonces eso es lo que hice. ¿Y por qué quise hacer eso? ¿Pero por qué? Porque yo tenía la necesidad de que con las actrices yo necesitaba trabajar con ellas lo que era la frescura de lo irónico, porque estábamos haciendo otro montaje. Y ese otro montaje es lo que yo quería hacer. ¿Por qué hice esa transgresión? Porque en este otro montaje hablábamos de la transgresión. ¿Por qué agarré y les hice sacar de su zona de confort? O sea, me van a tener que cantar. Cindy tenía que cantar. Yo nunca he cantado. Hicimos una terapia ahí para que ella cante. ¿Por qué? Porque no es que acá cantábamos, sino que ellas tenían que sentirse fuera de su zona de confort, para poder abordar el grotesco que era el trabajo, porque estábamos trabajando los bufones y teníamos que abordar el grotesco. Y ese grotesco no iban a poder hacerlo si ya no salían de su zona de confort. Para salir de su zona de confort, esta versión me sirvió a mí como manera de ensayo, de preparación para hacer esta. Bueno, mira, lo que yo pienso al respecto es que un poco polémico esto, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de ese caso en específico, yo creo que todo proceso es válido, o sea, todo proceso del director para lograr sacar obras son válidos, son sus procesos, van a haber diferentes tipos de obras y a mí una de las cosas que más me gustan de tu dirección
es que tienes la capacidad para renovarte, aún dentro, porque yo siempre pienso que estás en un pie entre lo bizarro y lo sexual y lo potente y todo esto. Y yo pienso que ahí tienes toda esa fuerza natural que hay en ti de revolcarte con los textos, de revolcarte en el barro dionisiaco, pongámoslo así, y sacar cosas que renovadas. Entonces, a mí eso me inquieta mucho y a mí me apasiona mucho de tus obras, ¿no? Yo tengo una amiga que dice, no, si es una obra de Gustavo, tú mencióname qué tipo de obra es, porque a mí siempre me dejan como, yo le digo, es que eso es lo genial de las obras de Gustavo. Sí, que la vez pasada ella me dijo, mundo. yo voy a tu obra así a verla, y después me fui a mi cama y me fui de frente a mi cama a dormir. Con miedo, ¿no? Con miedo. Y yo pienso que eso es interesante, o sea, la función estética no siempre es de conmoverte, no siempre es de ver algo idílico, muchas veces también esta forma de esta experiencia estética tiene que confrontarte a otra clase de emociones. Eso me gusta mucho. Ahora, yo también pienso que esa obra particularmente fue terrible, no hubo manejo ahí ni de la temática que había propuesto Paris, ni ninguna cosa. Entonces yo fui a ver la obra, a mí no me importa tu proceso. Entonces, hablando como espectadora de solo esa obra sí fue terrible, fue terrible. Sí. Pero nos reímos mucho de aquello, ¿no? Y, por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de hacer Antígona en la escuela. También de Brecht, ¿no? También de Brecht, sí, también de Brecht. Y la dirigió Fernando Basilio, que dirigir es un término que no sé si tanto deberíamos de utilizarlo, porque en realidad estás dentro de la carrera de actuación, ¿no? Estás en un proceso, entonces nos enseñó Fernando Basilio en tercer año estábamos, sí, en tercer año. Y yo pienso que a nosotros nos gustó mucho la versión de Fernando, porque era una versión sumamente política, muy interesante de Antígona, con una visión muy centrada, ¿no? Lo que yo pienso que nos faltó fue lo mismo que te faltó a ti, entender cuál es la técnica o el proceso que para construir el distanciamiento escénico, ¿no? Y yo pienso que es una falencia de la escuela en general, o sea, la técnica, ¿no? El no tener mucha orientación hacia la técnica, sino a sacar el producto, ¿no? Lo que no está mal, porque todos, como me preguntaron una vez, cuáles son las cosas positivas y negativas, toda escuela, todo lugar donde tú vas a aprender, vas a encontrar cosas positivas y cosas que no se desarrollan en su totalidad, ¿no? Yo pienso que esa es una de las cosas que no se han desarrollado en su totalidad, porque la versión que nosotros hicimos fue una versión muy chévere, pero pasó justamente, no sé si lo contrario, pero sí nos ocurrió que las actuaciones se notaban forzadas, ¿no? Y yo pienso que de alguna forma también es la comprensión de la situación. Claro, porque como tú dices, como falta una técnica, entonces piensas tú que tienes que hacer un estudio cuadridimensional del personaje, piensas que tienes que hacer un análisis muy sesudo del personaje, cuando en realidad, si vas a abordar a Brecht, lo que tienes que hacer es simplemente ver la situación social por la cual está pasando el personaje. Lo que tú busques de interpretar al personaje, que por aquí, eso ya va a ser netamente a partir de entender cuál es la situación social del personaje, porque eso te va a llevar a ti a encontrarte. No necesitas tú transformarte, lo que necesitas es presentar la situación del personaje, que es completamente diferente. O sea, la construcción del personaje no tiene una cabida ahí, sino que es construir la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El contexto. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que yo hago
para que eso suceda. Ajá, exacto. Porque además recordemos que Brecht viene de toda la filosofía marxista en su momento, y entonces hay mucha idea de no mezclarte con el drama que sucede, sino más bien con entender y que los actores de por sí mismos entiendan también cómo están o qué, a ver, para explicarlo un poco mejor, qué lugar ocupan en la historia de su propio espacio y qué lugar están ocupando con el personaje dentro de la obra, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, igual fue una versión bastante buena. Se han hecho varias versiones. Aquí también estuvo la de Marco en el Teatro Municipal, también, que fue una versión que fue, bueno, Marco nos acostumbra también en la dirección de sus obras ser muy armónico, ¿no? Todo guarda armonía, todo tiene cierta simetría, y creo que es porque está muy relacionado a la pintura también él, de cierta manera, ¿no? Entonces, fue así su Antígona, ¿no? Entonces se veía una Antígona que verdaderamente te transportaba a la armonía de los griegos, ¿no? Y el coro fue una cuestión sumamente estética, ¿no? Idealizada. La verdad es que estuvo también interesante por ese lado, aunque el personaje de Antígona a mí no me terminó de parecer, por el carácter que está impreso en el ADN del personaje, digamos. Tengamos en cuenta pues que cuando hablamos de Antígona, de en qué situación está, ¿no? Es una Claro. chica, es una adolescente de 15 años, ¿no? O sea, dentro hablando de la versión de Sófocles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en esa época, a esa edad recién estaban empezando a casarse, no se casaban más viejas, se casaban a esa edad. A esa edad, claro. A esa edad, entonces a esa edad ya las personas ya estaban empezando ya a tratar ese tipo de temas. Pero ojo que una chica de 15 años de esa época no es una chica, no, una de, chica 15 de ahora, años no de de ahora, época, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Es una mujer que está, que comprende qué cosas debe hacer en la vida, qué cosas no. A los 15 años ya estaban por casarse y ya tenían que entender muchas cosas de la vida, obligadas a entenderlas, ¿no? Claro. Entonces, y por eso también se entiende que Antígona tenga este discurso también. Claro, y por eso también Ismene viene y le refuta con cabalidad, porque dice, pero somos mujeres, ¿no? O sea, ¿y qué vamos a hacer? O sea, tenemos que hacer caso a los poderosos, a los que tienen el sartén por el mango, porque ¿qué otra cosa nos van a hacer? O sea, ella está dentro de la concepción que se tiene del orden ya preestablecido, ¿no? Claro. Que ellos estaban manejándose. Y Antígona, lo interesante de Antígona es que no reacciona, por ejemplo, como los personajes de Shakespeare, que se nota claramente que son muy jóvenes y están muy apasionados, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, ¿no? Romeo, Julieta, ¿no? Están muy apasionados y se atropellan en estas pasiones, en estos sentimientos. No, Antígona lo racionaliza y dice, no, por esto necesito hacer esto de tal manera cuando no me vean. O sea, Antígona está siendo madura en su decisión, no es una decisión, digamos, de impulso, no es una decisión que ha tomado sabiendo la consecuencia de sus actos, ¿no? Es interesante eso también. Y no quisiera terminar el programa sin dejar de analizar al coro, o al corifeo, con este texto famoso, ¿no? Que habla de todas las maravillas que hay en el mundo. La más prodigiosa es el hombre, que es la forma, la manera en que lo dice Brecht, o la que dice Sófocles, de todas las cosas terribles que hay en el mundo, la peor de todas es el hombre. ¿No? Y comienzan ahí a describir, ¿no? O sea, surcamos el mar, derrumbamos montañas para hacer edificios, ¿no? Sometemos a los animales, nos sometemos a nosotros mismos, a nuestro prójimo lo sometemos, ¿no? Y hacemos todo lo que queremos,
pero hay algo de lo que no podemos liberarnos, que es de la muerte, ¿no? Porque a pesar que hemos avanzado en controlar las enfermedades, es lo único fatídico que no podemos, de lo que no nos podemos librar, ¿no? Que es la mortalidad de la humanidad. De la humanidad. ¿No? Sí, yo pienso que principalmente, justo le hablaba con Anita Hurtado ayer y le decía que dentro de una obra, cuando está bien escrita, vas a encontrar diversos temas, ¿no? Y yo pienso que una de los temas fundamentales en estas obras griegas, en las tragedias, es la muerte también, ¿no? Y cómo se asimila la muerte para los que nos quedamos y cómo también estás parado frente a la muerte. O sea, hay cobardes que no hacen cosas porque tienen miedo a morir y hay valientes que hacen cosas aún a pesar que saben que van a morir. Que estamos hablando de los héroes, pues, de los héroes griegos, y ellos siempre tienen que estar atravesados y lapidados por la tragedia, ¿no? Por la fatalidad de sus destinos, lo cual los va a llevar en algún momento a un estado de superación o de forma de dar ejemplo, ¿no? De lo que es lo que tiene que llegar el individuo, ¿no? Creo que el más trágico de todos es Ícaro, que siendo un niño torpe se emociona y llega tan arriba que no se da cuenta del celo de los dioses, y ellos le dicen, oye, le quita, le derrite toda la cera, La cera, ¿no? y no le queda otra cosa que golpearse contra el mar, ¿no? Y morir ahí, ¿no? Y algo que quería decir yo también, antes de que se me olvide, porque siempre me pareció como muy interesante, es que siempre estamos, por ejemplo, mirando hacia los griegos y viendo cómo construyeron un inmenso teatro, cómo la gente iba al teatro, cómo... y yo pienso que hay dos cosas interesantes que la voy a repetir hasta el cansancio. Una es que habían políticas públicas, o sea, de hecho el Estado mismo era el que decía, bueno, va a haber tantos días para hacer tal cosa y se les va a pagar a los escritores tal cosa y el concurso, ¿no? Y lo otro, entonces, y lo otro es que Grecia era una zona comercial. Grecia era un lugar donde se vendía muchísima mercancía a los barcos que llegaban y a los que zarpaban. Entonces, ese tipo de economía que fluía tanto hacía que hayan personas con suficiente dinero para dedicarse a escribir. Entonces, eso me parece importante porque muchas veces nos juzgamos como ¿por qué no puedo escribir tal cosa? O ¿por qué no puedo terminar la obra que estoy haciendo? Etcétera. Pero hay que entender que la situación en la que estaban los griegos es un contexto bastante interesante también. Porque está relacionado con la espiritualidad, con la religiosidad de la sociedad. Tengamos en cuenta de que estas representaciones teatrales estaban dentro del marco de las celebraciones por si no es por la cosecha, es por el sembrío, pero una de estas, y que estaba directamente relacionado con Dionisio, ¿no? Y necesitamos más de esas y entonces, y sí, ¿por qué? Porque era como, no sé, ahorita es como ahorita, Semana Santa, o sea, todos se van a la Plaza de Armas a ver las actividades por Semana Santa y hacer la peregrinación del Vía Crucis, que va a ser acá la iglesia, acá en Trujillo, acá. Y no 4 gatos como anoche que yo pasé por ahí, había. O sea, antes toda la Plaza de Armas se llenaba. ¿Anoche qué? Anoche era estaba ahí el andamio, que sí, pues era de más o menos de 10, no menos, 8 metros así, y todo eso era lo único que se ocupaba adelante, no había más, ¿no? La demás gente estaba pasando por ahí, los carros estaban tititi, o sea, no es como ahora, ¿no? Que Semana Santa, entonces yo desde hoy día miércoles ya cojo mis cosas y me voy a emborrachar al cerro.
No, no es eso, o sea, todos, absolutamente todo, hasta el último individuo de la ciudad se presentaba en esos enormes, por eso eran enormes, Claro. ¿no? Y estaban ellos y las autoridades adelante, ¿no? Como ahora que tú dices, no, el palco no se utiliza porque va a llegar el alcalde y nunca llega, ¿no? Sino que todas, hasta las autoridades estaban ahí. ¿Por qué? Porque era un tema de religión, pero desde el concepto primigenio de la palabra, desde su concepto epistemológico, que es el religar, que es el volver a unirnos a la primigenie del concepto de nosotros y la divinidad. Claro. ¿No? Es eso. Claro, ¿no? eso. Ahora, bueno, pues tú quieres ser católico, si no eres católico, pero igual todos estamos viviendo en la época de Cristo. Sí. Bueno, y entonces, damos por concluido. Damos por terminado esto de acá. Muchas gracias a todos ustedes por habernos aguantado. Ya nos encontraremos el próximo mes con algún otro tema, ya vamos a ver acá. Y si quieren ustedes también pueden poner ahí en los comentarios, aparte del raje, la crítica o de, alguna corrección que nosotros hayamos patinado acá en lo que hemos dicho, o hacernos recordar algo que se nos olvidó mencionar. También pueden decirnos, nos gustaría que hablen de este tema, y si lo podemos dominar, lo hablamos, y si no, pues nos lo inventamos. También. Muy bien. Muchas gracias, amigos, y nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar todo este chisme y nos vemos en nuestro ¿Quiénes somos para criticar? Ya está. Gracias. Ya está. Listo.